Entonces les decía pues que aquí nosotros tenemos vamos a hacer un trabajo con la línea de comandos o con el shell, pero programando, construyendo nuestros propios programas. Vamos a utilizar esta presentación, que no es de mi autoría, sino que es un material que me pareció bastante adecuado para la orientación conceptual de los elementos que tienen en el shell. Entonces hablábamos inicialmente de qué es el shell y decíamos que por acá nosotros eh, tenemos bueno, tres apreciaciones inicialmente, que es la interfaz entre el usuario final y el sistema operativo, que lo representábamos aquí, que este es el usuario final, y el usuario final utiliza el bash para interactuar con el kernel, que el kernel pues ustedes ya conocen que es la parte central o el núcleo de un sistema operativo, al cual se adhieren otros elementos, como otros programas se adhiere al kernel, la interfaz de gráfica de usuario se adhiere al kernel, nuestros bash se adhieren al kernel y CSH también se adhiere al kernel, y este CSH es una implementación del bash o del shell, pero orientado al lenguaje C. Entonces lo que nosotros hacemos es construir programas que sirven como intermediario entre el usuario y el kernel, basados en el bash. ¿Listo? No es el sistema operativo y existen múltiples versiones del kernel, del bash, perdón. Hicimos la prueba con este comando en nuestro sistema operativo, pero no nos arrojó ningún resultado. Probablemente sea por la arquitectura del sistema operativo con el cual estamos trabajando ahora. Además, mirábamos que existen diferentes shells basados en Unix, entre los cuales pues ya habíamos mencionado a este AS Shell, ASH, que es el shell que vamos a utilizar, y algunos otros pues, que tienen también su propia especificación, haciendo énfasis que el más popular es este bash. Y yo les decía que cuando construyamos nuestros programas vamos a realizar algunas especificaciones por allá en los archivitos y en los scripts que escribamos, que nos van a hacer dar cuenta que estamos utilizando el bash. ¿Listo? Además decíamos que ese shell eh, nos permite a nosotros una gama, o nos brinda a nosotros una gama de herramientas que podemos utilizar precisamente para programar. No solamente es utilizar la línea de comandos o los comandos disponibles en nuestro sistema operativo, sino que también tenemos estructuras de control como los ciclos, los condicionales, los switch, etc. ¿Listo? Bueno, habíamos llegado hasta aquí. Y aquí pues teníamos ya una orientación de qué es la programación o scripting, que a la construcción de un script se le denomina también scripting. ¿Listo? Porque iniciamos a trabajar con este lenguaje. Entonces decíamos que el bash es un lenguaje de scripting que nos va a permitir a nosotros realizar y desempeñar o utilizar las funcionalidades del sistema operativo para construir nuestros propios programas que resuelvan nuestras necesidades, usualmente para hacer actividades por bloques. Y también les comentaba que al final de la clase vamos a realizar la programación de actividades, pero ya no haciendo referencia al término de programación como construir u ordenar una serie de instrucciones para cumplir un fin, sino al programar instrucciones se hace referencia cuando digo que vamos a programar nuestras actividades, hago referencia a establecer una serie de ejecuciones programadas, es decir, establecer cuándo se va a ejecutar una acción o un script en este caso. Y listo. Ahí tenemos una diferencia, un conjunto de diferencias entre un lenguaje de programación y el scripting. Entonces dice que los lenguajes de programación son en general más potentes y mucho más rápidos que los lenguajes de scripting. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje de programación está destinado directamente a construir un programa con sus propias instrucciones.
mientras que el scripting está orientado a construir un programa haciendo uso de otras herramientas, en este caso del sistema operativo. ¿Listo? En los lenguajes de programación eh, se comienza desde el código fuente que se compila para crear los ejecutables, lo que permite que los programas sean fácilmente portables entre diferentes sistemas operativos. Mientras que en un lenguaje de scripting se utilizan ya programas existentes o instrucciones existentes. No se crea o no se compila, sino que se va ejecutando, es decir, se ordena un conjunto de instrucciones y se las va ejecutando, porque esos programas ya existen. No hay que crear un ejecutable, no se hace la compilación. Es más, nosotros podríamos tener, ¿ustedes ya miraron compiladores o están mirando compiladores? Muchachos, ¿ustedes ya miraron compiladores o están mirando compiladores? No, profe, creo que es materia del próximo semestre, si no estoy mal. Bueno, cuando ustedes trabajen con compiladores se van a dar cuenta que hay, cuando se hace un programa o cuando se codifica en un lenguaje de programación, hay dos fases importantes, la revisión semántica, sintáctica inicialmente y la revisión semántica. Que lo que buscan esas dos fases de compilación es evitar errores en la codificación. Vamos a darnos cuenta que acá nosotros podemos inyectar errores y como no hay un proceso de compilación, los errores pueden quedar ahí y serán visibles únicamente cuando se haga la ejecución del programa. ¿Listo? Ahí nos vamos a dar cuenta. Eh, bueno, también aquí lo que les decía, se van interpretando las instrucciones del bash que nosotros vamos colocando y se van ejecutando los programas. Es decir, nosotros no es que programemos instrucciones de un lenguaje de programación, sino que programamos la ejecución de programas. Es decir, es como si nosotros dijéramos, bueno, cuando se ejecute este script se va a abrir Word, luego se va a abrir Excel, luego se va a abrir el navegador y se va a cerrar Word. Ese es el programa que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Esa es la programación en el scripting, en este caso en el bash. Otra de las diferencias es que los programas interpretados son más lentos usualmente que los compilados, pues porque la compilación, cuando se hace o se utiliza un programa compilado, simplemente se interpreta el compilado, mientras que acá cuando se hace la interpretación se tiene o se debe tener en cuenta qué es lo que se va a hacer. Por eso se requiere un poco más de procesamiento en una instrucción. Listo. Y el otro, pues que el código es fácilmente portable a cualquier sistema operativo cuando hablamos bueno, aquí habría un poco de discusión, puede haber un poco de discusión porque depende del lenguaje también. Cuando nos llevamos un compilado, no podemos trasladarlo de una arquitectura de Windows a una arquitectura de Linux, porque toca compilarlo en la versión o en el sistema operativo que se va a utilizar. Pero es un poco, por ejemplo, yo puedo compilar un programa en Linux y llevarlo a cualquier otro Linux, pero un bash puede que se diferencie en algunas cosas, ¿cierto? Puede que no me funcionen algunos comandos por las arquitecturas y por las instalaciones que existen, por las formas de instalación que se puede personalizar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos eh, cómo podemos construir programas en bash, como la primer nuestro hola mundo, como lo observan ustedes ahí. Entonces, lo primero que se necesita pues, para escribir un programa es un editor de texto. Nosotros, bueno, ahí en la diapositiva miramos que hay dos, B y Emacs. Nosotros en nuestro caso vamos a utilizar Nano, pues que ya lo hemos visto y ya lo hemos trabajado. Y desde mi punto de vista es un editor más sencillo para trabajarlo. Claro que tiene funcionalidades pues un poquito más cortas,
es muy útil, muy fácil de trabajar. ¿Listo? Y dice que necesitamos acceso a un editor de textos, luego iniciar el editor de textos preferido y escribir el siguiente código. Yo ojo a lo que hay ahí. Aquí voy a tomar nuevamente un recorte para explicarles esa parte. Ups. Bueno, aquí tenemos que para construir simplemente abrimos un editor de código de texto y escribimos estas dos líneas, dice, ¿cierto? Estas dos líneas de aquí. Pero en esas dos líneas hay una línea muy importante, que es esta línea de acá, esta de aquí. Entonces estoy subrayando aquí. Porque esta le va a indicar al intérprete del shell, le va a indicar cuál es la versión y cuál es el bash que vamos a utilizar. En este caso buscaría, miren, en el /bin /bash para interpretar con ese bash el programa que estamos construyendo. Entonces miren, ahí, bueno, ahí está también la observación que dice la primera línea indica a Linux que debe utilizar el intérprete bash para ejecutar el script. Resulta que nosotros podemos tener diferentes intérpretes, como lo mirábamos en la primera gráfica, que teníamos, por ejemplo, CSH y bash, o podríamos tener algunos otros. En este caso, pues deberíamos especificar con cuál intérprete de bash vamos a arrancar o vamos a ejecutar ese programa. ¿Listo? En este caso le diríamos con bash, con el que viene por defecto en el sistema operativo. Vamos a irlo haciendo. Entonces yo voy acá. Bueno, ahí estoy en el home. Le digo ls-l. Tengo solamente un archivo y voy a crear un nuevo archivo. Entonces utilizo nano, el editor de texto, y le voy a decir hm.sh. hm de hola mundo, el nombre que yo quiero, y .sh para indicar visualmente, esto es simplemente como decir el icono, para que nosotros sepamos que ese es un programa de shell, hm.sh, el nombre del archivo. Ingreso ahí y abre mi editor de texto. En ese editor de texto yo voy a colocar entonces la primera línea, que es una de las más importantes, en donde le digo cuál bash va a ser el que va a interpretar este programa. Entonces, inicialmente numeral. Ese numeral también es el carácter que indica que este es un comentario. En este caso, al tratarse de la primera línea, a pesar de que esté en comentario, el sistema operativo se lo interpreta porque se sabe que cuando se tiene un archivo de bash, la primera línea tiene la información sobre cuál es el intérprete que se va a ejecutar o que va a ejecutar este archivo. ¿Listo? Entonces voy a decirle, bueno, numeral, luego signo de admiración, /bin y /bash. Listo. Y ahora sí viene mi instrucción, que ICO es utilizada como en PHP, no creo que ustedes aún no han trabajado con PHP o lo han visto muy por encimita. En PHP existe una instrucción ICO que hace referencia a que va a haber una salida por consola o una salida, una escritura, digamos. Es como el system.out que ustedes utilizan en Java o el cout o el printf que se utiliza en C o en C++. ¿Listo? Entonces, al igual como se llama en PHP, no es que esto sea PHP, pero sí hay instrucciones que tienen como los mismos nombres, pero no es PHP. Miren, apenas yo escribo ICO, él me cambia de color el texto, porque este editor me va mostrando que estoy escribiendo código fuente, código de bash. Entonces ya tengo la instrucción ICO, y ahora sí, escribo comillas, hola, bueno, hola mundo. Miren que hasta ahí está blanquito, pero cuando cierro las comillas, se coloca de color amarillo. Lo que me indica ahí es que estoy haciendo una salida por consola y que eso que está entre comillas es una cadena de caracteres. ¿Listo? Y tengo ya finalizado mi primer programa. Cierro aquí, lo guardo, listo. Ahora sí la pregunta es cómo lo ejecuto. Miren, ahí ya está.
Ahí ya está mi archivo hm.sh. ¿Qué problema miran ahí? Bueno, demos unas décimas a quien me diga el problema que se observa ahí. Mientras tanto voy a ir registrando la lista. ¿Qué problema miran ahí para que nosotros podamos ejecutar nuestro bash, nuestro shell? ¿No? No miran ningún problema ahí. Tiene mucho que ver con las temáticas que hemos trabajado últimamente, muchachos. Los permisos que tiene de Exactamente. escritura, Jefferson, no alcanza a mirar quién participó. los permisos que tiene Sí, no están todos asignados. exactamente. Hay unos permisos ya establecidos, ¿cierto? Sin embargo, en los permisos que tenemos nosotros aquí, en ninguno nos permite ejecutar. Miren que está RW, es decir, lectura y escritura para el usuario, para el grupo solamente lectura y para el usuario público también solamente lectura. Ni siquiera el usuario propietario lo puede ejecutar. Entonces, ahí está el primer problema que nosotros tenemos. El primer problema que tenemos es de los permisos. Entonces, por aquí voy a colocar las 5 décimas de Jefferson Fabián, ¿cierto? Listo, y voy a aprovechar para hacer la revisión del lista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí nosotros? Y que ya pues en la presentación ustedes podrían ir mirando que el siguiente paso es ajustar los permisos, ¿cierto? Entonces debemos darle los permisos de ejecución también al usuario. Bueno, a ver, Adrián López, sí está. Urbano, Andrés Urbano, aquí está. Garrido, Carlos, ahí está. Aquí a la José, Fernando, y Yuri. Listo, entonces aquí nosotros tenemos, miren que enseguida en la presentación decía hacemos que el script sea ejecutable. En este caso pues nos dice que utilicemos 700, los permisos 700. Pero yo quiero que hagamos el ejercicio y que dejemos los mismos permisos únicamente agregándole el permiso de ejecución al usuario. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa modificación? Que queden los mismos permisos para el grupo y para el acceso público, pero que el usuario tenga todos los permisos. Otra bonificación ahí de 0.5. A ver. Sería chmod. Hasta ahí. Último 744. Efectivamente, Daniel. 744. Porque miren que el 4 indica lectura, ¿cierto? Read. Y si no nos acordamos, lo podemos visualizar ahí directamente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar por aquí otro recorte para que nos acordemos de esa partecita. Voy a tomar este de aquí, este pedacito. Listo. Entonces, ¿cómo podemos acordarnos? Acuérdense del binario, ¿cierto? Esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. 2 a la 0, 0, perdón, 1, ¿cierto? 2 a la 1, 2 y 2 a la 2, 4.
Entonces recuerden que sumados dan 7. Y ahí pues podemos mirar que solamente vamos a utilizar este octeto de aquí. Entonces solamente le decimos al 4 lo vamos a dejar en 1. Al de lectura lo dejamos en 1. Y listo, y le decimos hm.sh. Y ojo como me aparece ahorita el archivito hm.sh, me aparece de color blanco. Ahorita hago la modificación y vuelvo a visualizar. No sé qué hice. Bueno, le digo ls-l. Y ahí ya me aparece los permisos de ejecución. A ver, exit. Bueno, y aquí voy a decir nuevamente ls-l. Y ahí miren que me aparece hm.sh, estaba en el modo de bash. Listo, ahí ya me aparece para ejecutar ese archivo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo lo ejecutamos? Para eso lo podemos hacer de diferentes formas. Una que a mí me parece la más fácil de recordar es decirle // y el nombre del script. La ubicación, pues sería la ubicación completa del script. Sería ahí. Y miren que ahí me sale el mensaje, hola mundo. Entonces ya tenemos nuestro primer programa en bash. Listo, y cada vez que yo ejecute ese programita me va a decir hola mundo. ¿Listo? Bueno, aquí me muestra otra forma de ejecutarlo. Vamos a ver si me funciona en mi sistema operativo sin el // Eso me dice command not found, tal cual lo muestra aquí, ¿cierto? Command not found. Entonces dice que debemos colocar el path completo, por eso le coloqué el // o si no, pues también podría decir toda la ruta /home soap, dentro de soap está hm.sh y ahí se ejecuta normal. En este caso de aquí lo ejecutamos con la ruta absoluta, es decir, la ruta completa respecto al sistema operativo. Cuando le dijimos // es decir, aquí, le dijimos la ruta relativa al directorio en el cual estamos ahorita nosotros. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo ejecutar también un archivo de bash o un programa. Aquí vamos a tener otro ejemplo, ¿listo? En el cual vamos a construir un programa un poquito más complejo, en el cual vamos a tener 3 instrucciones. Vamos a tener la instrucción de crear el archivo, el directorio papelera con mkdir, luego copiar el log, todo lo que sea log a papelera, y posteriormente remover todo lo que esté en papelera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. O bueno, este lo podemos omitir. Este ejemplo no lo veo tan prudente. Aunque sí, hagamos algo, hagamos un programita diferente. Vamos a hacer un programa en el cual vamos a crear un archivo y que en ese archivo guardemos la fecha y hora en el cual se ejecuta el programa. Como nosotros sabemos la fecha y hora de nuestro sistema operativo, le decimos date. El comando date nos dice la fecha y hora que es en este momento. Entonces miren, dice julio 15, aquí pues la hora no está configurada, dice que son las 2:49 con 48 segundos. Entonces aquí vamos a hacer ese programa. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, nada, ¿no? Le decimos fecha.sh. Y aquí vamos a escribir el programa. ¿Qué es lo primero que debemos escribir? Numeral, interrogación, admiración, /bin, /bash. Listo, para que sepa quién va a interpretar mi programa. Si no le colocamos este, hagamos la prueba.
si no le colocamos ese, dejémosle ahí, solo mal escrito, vas, digamos. Listo, vamos a mirar que no lo va a interpretar, me va a decir que no encuentra ese sitio, esa ubicación. Listo, y le vamos a decir que se va a mover a nuestro home, entonces le digo cd slash home slash soap, y ahí va a crear date, va a ejecutar el comando date y va a redireccionar la salida, que nosotros sabemos que para redireccionar la salida es con un signo mayor que, ¿cierto? Si lo hacemos así, hagamos esto, última hora, digamos de punto txt, listo, ahí digo, cerramos, yes, listo, ls-l, ahí está, fecha sh, miren que aparece en blanco, porque no lo podemos ejecutar. Ahorita vamos a darle nuestro permiso de ejecución, entonces le decimos chmod 744 a fecha.sh, listo, y ahora sí ya va a ser un archivo ejecutable. Lo ejecutamos, miren que ahí solamente me aparecen 3 archivos. Al ejecutarlo, fecha, al ejecutarlo, miren que lo primero que me dice es que bash no tiene un intérprete, porque no lo he escrito bien, miren, bin bash. Entonces vamos a editarlo y ya lo vamos a escribir bien. De ahí la importancia, y en algunos sistemas operativos puede que cambie la ubicación del bash. Entonces ahí deben tenerlo en cuenta cuando requieran hacer el uso de esos sistemas operativos. Y ahora sí, allá miren, no me informó nada, le digo ls-l y me aparece un archivito denominado última hora, que es el archivo con el cual el archivo que yo nombré, que yo establecí. Y vamos a mirarlo, le digo ls-l, perdón, nano, o cat, usemos cat para mirar última hora. Última hora.txt. Última, no lo estoy viendo, última hora.txt. Ahí está. Me muestra el contenido que a las 2:52, ya han pasado un minuto, casi un minuto, con 42 segundos, se ejecutó. Si lo vuelvo a ejecutar en este momento, fecha.sh, y vuelvo a visualizar el contenido, miren que me aparece ahorita, 2:53. Pero se me borró lo anterior. Solamente tengo uno. Para hacer esa modificación y que me vaya agregando, es que podemos utilizar, miremos aquí, vamos a editar podemos utilizar el doble símbolo mayor que. El símbolo mayor que le dice redirecciónelo y agregue a lo que ya está. Entonces aquí cierro, guardo y voy a ejecutarlo una vez, lo visualizamos. Miren que ahora ya me guarda las 2 horas. Ya me va agregando la última ejecución. Miren, ahí ya tendríamos 5 líneas. Y en efecto ahí están las 5 líneas. Prácticamente una ejecución cada segundo le hicimos. Listo, y voy a editarlo nuevamente en mi programa para que ahora me construya bien el archivo. Lo nombré mal, entonces ya no es última sino última hora. Lo cierro, guardo y lo ejecuto. Bueno, primero miremos qué tanto hay. ls-l, esta fecha, hm, mis datos y última hora. Ahorita que ejecute mi programa, me va a crear otro archivo, que va a ser el archivo última hora. Y si visualizo, cat última hora, ahí me aparece la fecha y hora en la cual se hizo la ejecución del programa. ¿Está claro hasta el momento, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, al parecer no hay dudas. Entonces nosotros podemos hacer diferentes comandos. Es más, miren que aquí se utiliza el comando mkdir. Podríamos hacerlo así también.
podríamos decirle que nos cree una carpeta. Una carpeta sí, una carpeta en cualquier parte de nuestro sistema operativo. En este caso, hagámosla ahí mismo, en el punto del web. Entonces, digámoslo aquí para que miremos que se pueden utilizar en efectos de funcionalidades. Vamos a decirle que después de que cree el archivo, le diga mkdir mis datos, digámosle, o mi carpeta. Mi carpeta. Y digámosle que mueva ese archivo última hora. Entonces, md última hora .txt a .slash mi carpeta movido.txt. Listo, guardamos y ejecutémoslo. Ahí está. Bueno. Miren que ahí lo que les decía. Cuando hay un error, no hay un control de errores en escritura. Se muestra el error cuando ya sucede, cuando ocurre. En este caso me olvidé de escribir la T de txt, entonces me dice que no se encontró. Me sigue arrojando el error que me arroja el comando, entonces voy a editarlo para corregirlo. Txt. Pero vamos a mirar. Ahí no lo voy a ejecutar, sino que le voy a decir ls-l. Y miren que ahí ya me aparece una carpeta denominada mi carpeta. A pesar de que hubo un error, ya como esa instrucción de construir la carpeta estaba antes, entonces ya la ejecutó. A pesar de que la otra me generó un error, ya ejecutó la otra instrucción. Y vamos a ejecutarla. Mi carpeta file existe. Bueno, porque ya está el directorio en mi carpeta. Entonces vamos a eliminarlo de -r, mi carpeta. Y vamos a volver a ejecutarlo. Eso ya no me dio ningún problema. ls-l, tree. Ahí está. Y miren que dentro de mi carpeta está movido.txt. Se hizo solito. Hicimos ese conjunto de instrucciones. Todo eso lo hicimos en un solo paso. Por ejemplo, si yo les dijera que el taller de los 20 puntos de comandos sea un solo programa, pues habría que tomar cada uno de esos y pegarlo, pero teniendo en cuenta pues las rutas en las cuales se va haciendo, se va moviendo, ¿cierto? Bueno, listo. Acá pues podemos hacer la prueba que visualizamos en su momento, que si ya existe un directorio pues nos va a mostrar un error. Entonces podríamos tener estructuras de control que le diga qué hacer. Para ello entonces nosotros en estos archivos tenemos algunas herramientas de programación, por ejemplo las variables. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros variables y ahí dice como en cualquier lenguaje de programación se pueden utilizar variables. Se pueden almacenar diferentes tipos de datos, enteros, reales, cadenas, etc. También podemos operar o utilizar operadores matemáticos y se hace casting pues para que se puedan hacer esos diferentes cálculos. Y que no es, dice la última observación, que no es necesario declarar una variable, simplemente asignándole un valor a su referencia sería suficiente para crearla. Es decir, que nosotros podemos hacer como en Python, creo que ustedes han trabajado en Python, que para crear una variable simplemente colocamos el identificador y le asignamos algo. Así mismo es acá. ¿Listo? Y miren cómo es la forma de definición y de acceso al contenido de una variable. Entonces aquí vamos a mirar esto de aquí. Eso de aquí.
Miremos que para trabajar con variables aquí nos muestran dos secciones o dos líneas importantes. La primera, esta de aquí, que es en donde se carga el valor, ¿cierto? En donde nosotros le decimos qué valor va a almacenar qué variable, iniciando por el identificador de las variables, que es muy usual trabajarlas en mayúsculas. Aquí, de pronto, en algunos otros lenguajes también, como buena práctica, se denominan las variables en mayúsculas, y acá no es la excepción. Aquí se busca nombrar todas las variables con mayúsculas para distinguirlas de otros elementos. Entonces tenemos el identificador seguido por el signo igual, ojo aquí. Resulta que nosotros de pronto por indentación y por orden en el código estamos acostumbrados a colocar un espacio en blanco entre los operadores, es decir, aquí. Pero acá eso nos generaría un error porque buscaría la interpretación de un comando. En este caso hay que definir el nombre de la variable y seguido sin espacios el símbolo igual y seguido y sin espacios el valor que va a contener esa variable. ¿Listo? Es decir, en este caso sería, bueno, el valor sería este, hola mundo. Y aquí pues vamos a tener un comentario y tenemos un comentario con el numeral. Y miren que el comentario dice lo que les estaba comentando. Debe ir sin espacios en blanco, pero no el valor. El valor no debe ir sin espacios en blanco. Miren que aquí tenemos un espacio en blanco. Debe ir sin espacios en blanco entre el nombre de la variable y el valor que se está asignando. Que aquí estamos asignando una cadena de caracteres. Podemos asignar un número también. Y en la segunda instrucción nosotros tenemos aquí la forma de acceder al contenido de una variable, es decir, bueno, estaríamos mostrando con la instrucción ICO, ¿cierto? Y le anteponemos a la variable, le anteponemos el símbolo de pesos y luego colocamos el identificador de la variable. ¿Esto qué nos está diciendo? Que nos traiga el contenido o que saque el contenido de la variable str. En este caso, mostraría el string hola mundo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una modificación en el programa que ya teníamos. Bueno, aquí están las dos observaciones. La línea 2 crea una variable denominada str y le asigna la cadena de mundo. El valor de esta variable se recupera anteponiendo un símbolo de pesos a su nombre. Entonces vamos a hacerlo en nuestro script hm. Le digo nano hm y vamos a modificarlo. Entonces aquí vamos a crear una variable. Le decimos entonces str, nombrémosla igual, aunque el nombre lo podemos decir nosotros de la forma que queramos. Podemos decirle cat, por ejemplo aquí. Se me está desplegando el teclado, muchachos, qué pena. En un segundo le cambio las pilas al teclado. Listo. Entonces aquí le diría cat y sin espacios. ¿Cierto? Y miren que ahí el igual ya se me coloca de color verde. Abro comillas y le voy a decir hola mundo variable. En minúsculas de verdad. Hola mundo variable. Cierro comillas. Listo. Y acá no voy a decirle ico. Bueno, puedo dejar los dos. Hola mundo. Mundo. Y acá voy a hacer otro ico en el cual le voy a decir que me muestre el contenido de la variable cat. Y miren que ahí cat se coloca de color rojo, porque ahí me está especificando con ese conjunto de colores que cat es una variable. Está sacando el contenido de una variable. Listo, voy a cerrar aquí, le digo yes, guardo y voy a ejecutarlo. Entonces le digo /hm sh, miren que me dice hola mundo en el ico que coloqué primero y luego en el ico que coloqué segundo dice hola mundo variable porque me está sacando el contenido de la variable. ¿Listo?
Bueno, hagamos la definición con, a ver, acá había un ejemplo. Hagamos una definición de una variable numérica y la mostramos también. Entonces vamos a editarlo y le decimos aquí cat num, digámosle, num igual a 12. Y vamos a mostrar el número también. Entonces le decimos ico pesos num. Listo, cerramos, cerramos, vamos a ejecutarlo. Y ahí está, miren, hola mundo variable y 12. Ahí está. ¿Listo? Hemos definido entonces una variable de cadena de caracteres y una variable numérica. Bueno, aquí dice, atención, el lenguaje de programación de Shell no hace un casting de los tipos de variables. Esto significa que una misma variable puede contener datos numéricos o de texto, contador 0 o contador domingo. La conmutación del tipo de una variable puede conllevar a confusión. Buena práctica, asociar siempre el mismo tipo de datos a una variable en el contexto del mismo script. Bueno, aquí lo que se referencia a esta notación es que nosotros podemos cambiar el valor. Lo que pasa es que aquí no se hace una reserva de memoria, sino que se hace una identificación de un sector de memoria. Entonces miren, aquí voy a tomar una capturita de pantalla. Aquí en este caso nosotros estamos guardando en esta variable contador un número. Pero luego en esta variable contador también estamos guardando una cadena de caracteres. Entonces no nos va a lanzar un error porque este identificador de aquí solamente me está identificando un espacio en memoria. La dirección, es una dirección, ¿no? No es un almacenamiento, no hace una asignación, por eso es que acá no se definen las variables, simplemente se las establece y listo. Porque no hay una reserva en memoria en última, sino que se guarda ahí lo que se esté diciendo. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otra anotación, dice el carácter de escape del bash es slash y preservar el valor literal del siguiente carácter al que acompaña. Es decir, nosotros cuando hacíamos, cuando programábamos en Java, por ejemplo, cuando queríamos un salto de línea, le decíamos backslash n, ¿cierto? Lo que hacía que la n sea interpretada como un salto de línea. Es decir, miremoslo acá, que por aquí creo que tengo acceso a una plataforma de clic en el cual podemos programar. Aquí, por ejemplo, en C. Aquí tenemos un momento que nos cargue. Bueno, en los editores, cuando colocamos el carácter de escape, que en este caso pues es el backslash, en este caso es el backslash, voy a bajar la presentación antes de que me olvide, aunque esto se lo voy a compartir a ustedes. Listo. Uy. A lo que hace referencia a este carácter de escape, y esto existe en todos los lenguajes de programación, es que este carácter le va a indicar al intérprete del comando que no tenga en cuenta el siguiente. ¿Listo? Por ejemplo, cuando le decíamos backslash n, lo que le decíamos era interpréteme el siguiente como un comando. Acá, por ejemplo, en Linux, si quisiéramos colocar una comilla aquí, hola mundo, comilla, para que esa comilla salga dentro del mensaje tenemos que escaparla. Para eso utilizamos el carácter de escape backslash y listo. Ahí ya la interpreta, miren que ahí mismo me coloca el texto nuevamente en amarillo. Si lo quito me coloca hasta ahí en amarillo y el resto en blanco, pero si coloco el carácter de escape le está diciendo
no tenga en cuenta el siguiente carácter, sino muéstrelo, agréguelo a la cadena. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿está claro hasta ahorita ese carácter de escape para qué sirve? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, cerremos aquí y probemos. Miren que ahí me sale hola, comillas, mundo variable. Porque ya se escapó. No se tuvo en cuenta ese carácter como un carácter de comando. Y puede ser utilizado en los dos casos, ¿cierto? Como para que no tenga en cuenta en este caso que el siguiente es un carácter de línea de comando, sino que no lo tenga en cuenta, que lo tome literalmente. En otros lenguajes pues también sirve para las dos cosas, para que no tenga en cuenta y para especificar una abreviatura, como el backslash n. En Java también pueden utilizar el backslash comilla para evitar que se interprete la comilla como un delimitador de cadena. ¿Está claro esta parte, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno. Bueno, existen unas diferencias entre usar comillas simples y comillas dobles. Tenemos aquí en la presentación que cuando se asignan datos, carácter que contengan espacios en blanco o caracteres especiales, se deberá encerrar entre comillas simples o dobles. Las comillas dobles harán que si en su contenido se referencia a una variable, ésta sea resuelta a su valor. Es decir, miren por ejemplo aquí. Miren que se define esta variable var, ¿cierto? Que dice cadena de prueba. Y esta variable nueva var dice valor de var es, y aquí coloca pesos var. También muy parecida a la sintaxis que se lleva en PHP. ¿Por qué? Porque está en comillas dobles. Entonces lo que hace aquí es, tal como muestra acá, mostrarnos valor de var, es decir, esta parte de aquí, miren, valor de var es, ¿cierto? La muestra acá, aquí cito, miren, valor de var es, todo esto de aquí, hasta aquí. Y luego para resolver esta otra parte, como necesita sacar el valor de la variable var, entonces va y consulta. ¿Qué es lo que tiene var? Es esto de aquí. Entonces saca esto de aquí, que es el contenido que está en var, y lo muestra acá, que sería esto de acá. Cuando se define con comillas dobles. Si lo definiéramos con comillas simples, aquí simplemente saldría el símbolo de pesos var. Hagamos el mismo experimento entonces en nuestro código. Vamos a editarlo. Y podríamos hacerlo tanto en la definición de las variables como aquí. Si yo digo el contenido es los puntos de la cadena, cierro. Miren que ahí me dice el contenido es pesos CAD de la cadena. Vamos a cerrarlo aquí. Pues, listo. Ejecutamos. Y miren que me dice el contenido No es... ¿Sí? falta el signo de pesos en la variable. ¿En cuál variable, Jefferson? Ah, sí, sí, ya lo miré, profe. Qué pena, es que no se denotó bien aquí. Vale, vale, no hay problema. Sí, ahí está. El contenido es pesos CAD de la cadena. Y miren que por consola me dice el contenido es hola mundo variable de la cadena. Si yo quisiera que se interprete ese pesos CAD y que salga, miren qué pasa si nosotros lo cambiamos aquí. Si no lo encerramos con comillas dobles, sino con comillas sencillas, de acá, de aquí,
¿Qué pasa si lo ejecuto ahí? Miren que me dice el contenido es cat de la cadena. No me trajo lo que contiene esa variable, simplemente me agregó el mismo contexto. Me agregó literalmente lo que está ahí. ¿Listo? Entonces miren que si hay diferencia entre usar o no un, unas comillas dobles. Y así mismo pues nosotros podríamos concatenar. Podríamos hacer esto. Podríamos decir, el texto es pesos cat. Texto es pesos cat. Y aquí pues iríamos con comillas dobles. Y acá decir el número es pesos num. Y ahí podríamos sacar los dos valores. Cerramos, ejecutamos y ahí están. El texto es hola, mundo variable, el número es 12. Hicimos como una concatenación. ¿Listo? En el cual pudimos ver los valores de ambos. Hay un ejercicio aquí que dice hacer un script que muestre por pantalla valor de var es cadena de prueba. Y se remarca en comillas, en color rojo las comillas sencillas y las comillas dobles. Vamos a hacerlo. Entonces, esto es como para poner en práctica diferentes cosas. Vamos a hacer, entonces aquí, nano, j1.html.sh j1, listo. Y vamos a decirle numeral, interrogación, /bin, /bash. Listo. Y aquí vamos a definir dos variables. Cat, lo vamos a colocar. Y ojo aquí, debe salir las comillas. Entonces le voy a decir que voy a definir así. Escapo la comilla y le digo cadena de prueba. Y cierro comillas. Y ahora sí la otra variable var. Entonces por aquí voy a definir var igual comilla, escapo la comilla. Le digo var, escapo nuevamente la comilla y cierro comillas. Acá me falta escapar una comilla. Entonces escapo una comilla doble y cierro comillas. Listo, ahí está. Y ahora sí voy a mostrar por consola eso. Entonces le digo echo con comillas dobles, lo voy a hacer para no estar trayendo los valores. Le digo valor de está fallando a mi teclado, no sé por qué. Entonces aquí le digo valor de var, sería pesos, ¿cierto? Y la variable var es, y aquí, la variable cat. Cierro. Listo. Guardo. Y voy a ejecutar mi ejemplo, mi j1.sh, pero antes debo cambiarle los permisos. Entonces le digo chmod 744 a ej1. Listo. Y ahora sí le digo /ej1. Ejecuto. Bueno, aquí tengo un problema, dice. En la línea 3, un expected end EOF, SEOF end of file, dice, while looking for match. A ver, miremos qué hice mal. Bueno. A ver, este es borramos. En la línea 3, dice, ese no está aquí. Y aquí, digamos, el valor de var. Ah, ya, aquí creo que no hay necesidad de colocar este. Sí. Creo que lo puedo hacer así. Eso, ahí está. Valor de var es cadena de prueba. Me genera un conflicto cuando hago el escape de las comillas directamente en la definición de la variable, de la comilla sencilla.
Por lo tanto, dentro de una comilla doble yo puedo colocar una comilla sencilla sin perder el, el contexto. Es decir, voy a explicarles aquí. Como aquí, miren, el delimitador del string es la comilla doble, ¿cierto? Este es el delimitador que abre y acá la comilla doble es el delimitador que cierra. Entonces, no tengo problema al colocar una comilla sencilla dentro. ¿Por qué razón? Porque este no hace parte de los caracteres delimitadores de mi string. Yo puedo colocarla sin problema. ¿Y por qué lo hice así? Porque cuando lo escapo aquí me genera un error en la interpretación. ¿Listo? Entonces aquí esto no significa, lo voy a colocar aquí, no significa con una X, no significa que abre, no significa que abre, no significa que cierra. ¿Listo? Por eso lo puedo colocar sin problema. Yo podría colocar más o menos, puedo colocar solamente uno. ¿Listo? Bueno, las comillas simples mostrarán una cadena de caracteres de forma literal sin resolución de variables, lo que acabamos de ver. Aquí tenemos lo que es el comando export, que dice que pone una variable en el entorno de forma que sea accesible por los procesos hijos, por ejemplo. Bueno, ¿a qué hace referencia eso? Resulta que cuando nosotros definimos una variable, esa variable está disponible solamente para ese script. Pero si nosotros lanzamos un script interno, es decir, si tenemos dos scripts, el script 1 y el script 2, busquemos la pizarra. Intro dashboard. Bueno, esto lo voy a limpiar. Esto ya se lo subí. Si tenemos nosotros, simbolizamos aquí de color amarillito los scripts. Si tenemos, este es el script 1, ahí, y este de acá es el script 2, y resulta que, bueno, tengo la instrucción 1, en el script 1 tengo la instrucción 2, la instrucción 1, la instrucción 2, y resulta que la instrucción 3 es una invocación al script 2. Resulta que aquí esta instrucción 2 invoca este script, es la instrucción 3 invoca este script, y este script pues tiene sus propias instrucciones. Entonces por acá va a tener la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, la instrucción 4. Pero resulta que nosotros por acá definimos una variable, la variable 1, ¿cierto? Y supongamos que necesitamos esa variable por aquí. Existe en este momento para este script de acá, ¿cierto? Para este de aquí. Si nosotros queremos que esté disponible también para este script de acá, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esta variable y exportarla para que este subproceso también tenga acceso a esa variable. Entonces tenemos que exportarla y así todos los subprocesos tendrán acceso a esa variable. ¿Listo? Aquí pues podemos mirar un ejemplo. En el cual se hace un bash dentro de la misma sección, se exporta la variable y pues ahí tendríamos acceso a esa variable. Miren que aquí dice, se define x como hola, luego se abre otro bash, se hace un eco de la variable, se sale. Se exporta la variable y se puede volver a utilizar esa. Miren que aquí termina el programa en esta parte de aquí, bueno, lo voy a hacer aquí en la pizarrita. Esta sección de aquí sería un programa. Hasta aquí. Esto es un programa en el cual se define la variable x, se ejecuta la instrucción echo del bash mostrando el contenido de la variable x y se finaliza.
Cuando exportamos la variable, entonces dejamos expuesta esa variable o la dejamos disponible para que sea utilizada desde otro lugar. En ese momento pues podemos ejecutar otro programa y utilizar esa misma variable, pero miren que ya no la definimos, ya la utilizamos. ¿Por qué? Porque ya está exportada. ¿Listo? Bueno, esta parte pues creo que no la vamos a utilizar mucho nosotros, pero sabemos, es bueno saber que existe. ¿Listo? Entonces miren ahí nuevamente tenemos el, el export haciendo una referencia a que cuando un proceso hijo modifica la variable, me dice si el proceso hijo modifica el valor de la variable x, no modificará el valor original del proceso padre. Verificarlo cambiando el valor de x de la siguiente manera. Bueno, eso es en el ejemplo. Es decir, si yo tengo acá, aquí, ajá, y tengo aquí en esta variable cargado el valor 10, aquí hay 10, ¿cierto? Y yo la exporté. Y resulta que acá yo le asigno el valor 8. Para este script de aquí, esta variable sigue teniendo el valor 10. No importa en dónde se lo use, sigue teniendo el valor 10. Pero para este script de aquí va a continuar con el valor 8. Es decir, es la misma variable, ¿listo? Pero los valores se van a ir cambiando si nosotros lo reasignamos. Sí, pues ahí no tendría mucho sentido, ¿cierto? Sin embargo, pues es bueno tenerlo en cuenta. De pronto que queramos hacer un retorno y supongamos que esta variable va a retornar este de acá, pues ya podemos tener en cuenta que no va a suceder eso. ¿Listo? Para eso también hay unas funciones que se pueden definir. Entonces aquí pues nosotros podemos tener en cuenta eso. ¿Listo? Tenemos dos tipos de variables, de definición de variables, las variables locales y las variables de entorno. Las de entorno se construyen en un archivo de configuración del sistema operativo, que es el archivo como del entorno, y dice que se pueden encontrar utilizando el comando env. Entonces las variables del entorno contienen valores especiales, por ejemplo, bueno, el shell. Creo que ese término de variables de entorno ya lo hemos escuchado, ¿cierto? Sobre todo cuando hacemos instalaciones y no nos funciona, entonces decimos por ahí hay que agregarlo a las variables de entorno, hay que agregar la extensión a las variables de entorno, hace referencia a ese espacio de allá. Las variables locales son directamente usadas en el script. Las de entorno ya hacen parte, varían parte, pues para que estén disponibles por cualquier programa en el sistema operativo. ¿Qué diferencia hay entonces entre las que teníamos hace un momento? Aquí hacía referencia a que nosotros podemos exportar las variables, ¿cierto? Pero cuando creamos una variable de entorno, resulta que tenemos una sección en el sistema operativo encargada de almacenar esas variables de entorno, que independientemente del script que lo utilice, pues va a tener esa variable disponible. Aquí tenemos esa variable que puede ser utilizada por cualquiera de los scripts, bien sea este script de aquí o este script de acá o un script X que haya por acá. Cualquiera va a poder utilizar esa variable porque ya hace parte del entorno del sistema operativo. ¿Listo? Bueno, aquí se habla un poquito más de las variables de entorno. El home y el path. Miren ahí lo que les decía hace un momento. Usualmente son nombradas cuando hablamos en las instalaciones, en los paths, en las extensiones de los archivos. Entonces se va y se modifica por ahí el archivo path. Entonces hay dos sitios por defecto, el home y el path. Y hay una clasificación de esas variables de entorno. Entonces tenemos la clasificación log name, host name, match type, ps1. Bueno, y ahí tenemos un conjunto de clasificaciones. ¿Listo? Hay otras variables que estas sí las vamos a utilizar, que son las variables intrínsecas. Estas variables las podemos utilizar nosotros en nuestros scripts, llevando a cabo o invocándolas de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera dice pesos número del argumento. Resulta que
cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el comando ls -l, el comando es ls y -l es un parámetro que le damos, es un argumento que le pasamos. Y ese argumento se lo puede acceder. ¿Listo? ¿Cómo? Con un número. Es decir, en este caso, L sería el primer argumento, pero nosotros aquí tenemos una diferencia. En este vamos a tener una diferencia bien importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esa diferencia? Cuando tenemos pesos número, no es que vayamos a escribir el numeral, voy a escribirlo por aquí abajo. Al tener pesos numeral, aquí, este número va a tener diferentes valores. Entonces puede ser 0, escribirlo mejor con letras. No se vea tan chueco. Entonces le decimos pesos y un número. Voy a aumentar aquí el tamaño. Y este número puede tener diferentes valores. ¿Listo? Puede tener entonces el valor 0, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Por qué? Porque cada valor va a representarme un parámetro que viaja hacia mi comando. Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta y es un caso especial con este parámetro 0. Este parámetro 0 hace referencia al nombre del script. ¿Listo? Prácticamente este pesos número es el que más vamos a utilizar, en el cual 0 sabemos que es el nombre del script. ¿Cómo así? Vamos a mirar nuestro programa, el que estábamos trabajando, en J0. ¿Y qué pasa si yo le digo ico pesos 0? Vamos a mirar. Miren que ahí me lo marca en rojo porque estoy accediendo al contenido de una variable, pero esa variable es un parámetro. Y si le decimos aquí ejsh, miren que dice valor de var, bueno, como lo habíamos programado, y aquí dice ejsh, el nombre del script. Vamos a mirar por qué. Eso tiene una razón de ser. No es que lo coja de la nada. Si le coloco entonces acá eco pesos 1, cierro aquí y lo ejecuto, jh, y aquí le mando un 10, o bueno, hola, hola, miren que me dice ejsh y luego hola. Y miremos este pedacito de aquí, lo vamos a analizar ahora. Aquí, este de aquí. Bueno, resulta que nosotros tenemos un orden de los parámetros, ¿cierto? En el orden de los parámetros vamos desde 0 a 1 hasta n, donde n pues es el número de parámetros que tengamos. ¿Y por qué ese 0 me dice el nombre del script? Porque si nos damos cuenta cuando invocamos el script, miren que tenemos un parámetro, dos parámetros, en donde la primera posición es el 0 y la segunda posición es el parámetro 1. ¿Listo? Por eso cuando le decimos peso 0 nos muestra el nombre del script, es decir, este de aquí, miren, 0 viene a ser este de aquí, y cuando le dijimos 1 viene a ser el segundo parámetro. ¿Listo? Esa es la particularidad que tiene pues ese comando de ahí. Vamos a mirar la presentación. Y bueno, por acá tenemos otras variables intrínsecas que, por ejemplo, el pesos asterisco me muestra todos los argumentos del shell. Entonces mirémoslo aquí. Y aquí digamos de ico pesos asterisco. Cerramos, guardamos, ejecutamos. Ahí miren que me muestra hola dos veces porque me está mostrando todos los parámetros que vienen, ¿cierto? Sin contener el 0, pues porque el 0 es el nombre del script. Si yo le digo hola y por acá le digo 3, entonces me muestra hola y 3, porque me muestra los parámetros. ¿Listo? Por eso el 0 es un caso especial. Pesos arroba hace referencia a la variable utilizada anteriormente, pues en este caso podríamos decir, miremos acá, quitémoslo,
terminemos en vivo y en directo. Aquí después de esto digámosle pico pesos arroba, repitamos. Entonces miren que ahí sale hola, luego hola 3 y luego nuevamente hola 3. ¿Listo? Porque se utiliza el entorno, el contexto anterior, que la variable pues sería todo el arreglo. Lo que pasa es que este es un arreglo. Estos parámetros de aquí son un arreglo de parámetros. Entonces, al utilizar pesos 1, estamos diciéndole de los parámetros, de la variable parámetros, tráigame la 1. Pero la variable que estamos utilizando es los parámetros, por eso me muestra todo. Si acá cambio, si no utilizo esa, sino que utilizo otra variable, aquí var, eco, pesos, var, vamos así. Bueno, ahí está. Me dice var, me sigue trayendo la... es que hace referencia a las variables intrínsecas, no a las variables creadas allí. Bueno, luego viene el símbolo de pesos y guión para las opciones suministradas al shell. Ahí es donde podemos interpretar ese menos "-l", menos "-a", ¿cierto? El signo de interrogación hace referencia a que se espera un retorno. ¿Listo? Entonces, cuando utilizamos el signo de interrogación, quiere decir que vamos a devolver la última orden ejecutada, el valor de la última orden ejecutada. Y por último, cuando utilizamos el signo de admiración, hace referencia a identificar el proceso de la última orden. ¿Listo? Pero a traer la identificación. De estas, pues las más importantes que vamos a utilizar son esta de aquí. Prácticamente sí, esa de ahí y probablemente esta de acá. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que es tiempo de hacer un break. Listo, y continuamos con esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a un descansito y volvemos a las 10:50. ¿Vale?